Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bueno, en este video vamos a hacer un intento de flux. En realidad lo que creo que puedo hacer es que quede como cuando se pasa al cautil, que queda bastante líquido, pero aparte que preserve esa propiedad por bastante tiempo, no extremadamente líquido porque esto ya trae vaselina. La idea del flux líquido es nada más la resina del pino mezclada con isopropílico. Entonces, aquí vamos a ver, creo que estos son ya los, me marca 4 gramos, pero como esta balanza no es gramera, entonces, bueno, pues sí, no, pero no es muy exacta, entonces ahí está. Bueno, ya se está pasando un poquito, pero no son 4, sí. Quiere decir que son 2 gramos, entonces tengo 2 gramos de esto. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente, aquí vean lo que está ocupando, bueno, este palito de lado para sacar la pasta para soldar. Ok, luego lo que voy a hacer es pasarla aquí, voy a pasar todo para este lado, porque hay una cosa que no hay que hacer. Bueno, aquí dice es que no se ve de lado, vamos a ver si no se va a ver. Este tarrito por ejemplo tiene dos medidas, dice 3.4 gramos. Aquí lo que hice fue meter alcohol. De este alcohol es muy limpio. Es alcohol de ese normal multiuso para como para hacer carne asada, para encender el fuego y demás. Ven que dice 80%, quiere decir que tiene un 80% de alcohol, y dice 3.0 VV, que no sé qué es lo que quiere decir, creo que es por volumen. Bueno, la cosa es que hay otro que es de 60%, ese no lo usaría porque la idea es usar la menos cantidad de agua posible. De hecho yo lo dejé aquí esperando pero sin usar isopropílico, porque bueno, el que yo tengo, que en realidad no es isopropílico, pero son isopropanoles, el que yo utilizo se evapora muy rápidamente y eso no es lo que quiero. Entonces voy a dejarlo con un poquito de agua, aunque eso no es bueno para lo que son las placas, porque el agua puede penetrar, pero ya si lo logro dejar bien mezclado con la resina bueno, esta en este caso sería la pasta para soldar, que es ya la resina de pino, y esto ya tiene isopropílico y tiene vaselina aparte. Ya con solo eso va a quedar muy esparcido lo que es el agua con el alcohol, entonces no va a ser tan perjudicial porque va a estar ahí distribuido en la mezcla. Y va a contener mucho alcohol, como vemos 80%, pero ese 80% puede ser engañoso porque estos 3.4 gramos que yo eché aquí los dejé durante una hora. Los moví inclusive con el palito de plástico, que no recuerdo de qué es. De un aplicador de algodón. Y lo metí un poquito de ya la mezcla de vaselina bueno, de la pasta para soldar, y lo que es la vaselina no la disuelve, cuesta mucho. Parece como que nada más la hizo un poquito más pastosa. Sea que él sea con 80 grados de alcohol o sea que sea dejándolo una hora, baja un poquito, digamos que esos 3,4 gramos pierden menos de medio gramo. Y lo que me gusta es que todavía, después de esa hora, no está envasado, y haber estado ahí moviéndolo, dejándolo, todavía huele a alcohol. Es decir, que no, eso que está ahí no es agua pura, sino que ya el alcohol está muy integrado, muy mezclado con el agua. Entonces creo que inclusive podría servir mejor con el isopropílico o algo similar, porque si es el isopropílico se evapora mucho, y no lo tenemos bien envasado, puede ser que inclusive dependiendo de cómo lo envasemos, ese alcohol se puede evaporar
y volver a tener que estar echándole isopropílico cada vez que vayamos a dejar varios días sin trabajar y que nos demos cuenta que ya está, digamos, muy espeso. Entonces, me voy a arriesgar por una cosa, porque bueno, es que yo nunca hablo de esto, pero ya he estudiado, casi siempre ya he estudiado bien las cosas antes de hacerlas. Entonces, yo sé que el punto de ebullición del agua son 100 grados. Entonces, y no es tan conductiva, digamos. Entonces, lo que pasaría aquí es que sencillamente el agua se evapore, se va a evaporar, también obviamente el alcohol se va a evaporar más rápido, y inclusive después de esos 100 grados de evaporación del agua, en una placa que no vamos a tener conectada, es decir, que no ni siquiera va a producir, aunque fuera conductiva, un cortocircuito, que creo que puede ser que el alcohol hasta sea más conductivo en ese caso, dependiendo. Ahí el que yo utilizo no es conductivo, es precisamente uno que es especial para limpiar contactos, pero se evapora prácticamente cuando va en el aire. Tiene demasiados grados de alcohol, demasiado porcentaje de alcohol. Ese no va a ser necesario porque la tarjeta normalmente cuando vayamos a utilizar el flux va a estar, de hecho diría que el 99% de las veces va a estar, si no es que el 100%, 99,9% va a estar encendida, perdón, apagada, va a estar sin funcionar. Entonces no habría que preocuparse tanto por eso a como pienso que lo voy a hacer. Habría una forma que podría funcionar, que es como hacer una especie de alambique y agarrar, por ejemplo, este alcohol, aunque pudiera ser otro tipo de alcohol, digamos que este que tiene bastante agua, y purificarlo para sacarle más alcohol. Pero bueno, eso ya es todo un proceso y hay que saber hacerlo, con un caño de cobre, sí, tipo para hacer un alambique, para hacer alcohol o para extraer alcohol de lo que sea que vayamos a extraer alcohol, o para purificarlo como en este caso lo haría yo, y que quede, qué sé yo, de un 90% dependiendo. Pero bueno, creo que no hace falta y no tengo el alambique. Algún día me lo haré. Entonces, mientras tanto, bueno, aquí tengo una medida en gramos, 3.4 gramos, pero esto está líquido, ¿verdad? La copita era para otra cosa. Entonces, creo que voy a hacer medidas como comparativas. Entonces, ya ahí tengo los 2 gramos. Lo que voy a hacer es pasar los 2 gramos a este recipiente, y tal vez voy a utilizar primero 1 gramo porque nunca lo había hecho de esta forma. Entonces, lo que hago es pasar esto, vamos a ver antes de hacer algún accidente. Para acá, vean que esto es de cerámica, pero estaba pensando, bueno, ¿dónde lo puede hacer la gente? Porque yo me encontré esto, lo tomé prestado a la cocina de casualidad. Pueden hacerlo en tapitas. Por ejemplo, aquí hay una tapa tal vez muy pequeña de refresco. Esta es una tapa de una caja de leche. Esta es una tapa de un yogur. Tal vez aquí quepan los 2 gramos. Una tapa más grande o algo plástico, como cortando aquí la base de esto. Bueno, en un lugar donde lo puedan meter el microondas. Esto es de un refresco que no recuerdo cuál es. Y esto también, bueno, por ahí los tengo. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que aguante el microondas. Entonces, esto lo voy a meter a la par de un vaso de agua en el microondas para que se derrite. Y una vez que ya esté derretido, ojalá que pueda agarrarlo con algo aquí, con un guante o un trapo o algo para no tener que agarrar las cosas de la cocina. Bueno, puede ser esto, el mismo limpión.
Me lo voy a traer para acá. Y una vez que esté aquí, le voy a inyectar primero un cc. Bueno, estoy empezando mejor inyectarle 2 cc, entonces para ir en términos similares de... Vamos a ver. Bueno, voy a cargar 2 cc's y ahí veo si le echo primero un cc, lo mezclo y luego el otro cc de alcohol, ¿verdad? Así, bien medido, y mezclo. Y cuando ya tenga la consistencia entonces que quiero, doy los resultados. Como digo, la idea es tener algo bastante líquido, pero sin que llegue a ser el flux líquido que no lleva vaselina, porque la idea es no tener que conseguir todos los ingredientes, porque ya tenemos aquí ya prácticamente todo preparado y nada más queremos, por ejemplo, dejarle esta consistencia líquida para montaje superficial, para poder soldar y desoldar componentes de montaje superficial para las placas PCB electrónicas. Bien, en realidad lo puse 30 segundos y luego otros 30 segundos por el vaso de agua, aunque en el video solo se ven 30 segundos. Vean, ya quedó más o menos la consistencia que quería. Voy a utilizar primero el primer cc. Ahí tengo los dos. Sí, aquí ya por el 3. Llego por el 2 de alcohol. Y lo que voy a hacer es mezclar y mezclar. Creo que voy a necesitar el segundo, pero bueno, eso lo hago ahorita. Bueno, en realidad no estoy seguro, pero ya me gusta mucho la consistencia. Aunque tuve que hacerlo varias veces. Vean, la primera vez metí, siempre tratando que estemos con 2 gramos, ¿verdad? 2 gramos de la pasta. La primera vez lo metí en el microondas 1 minuto. Primer minuto. Y luego le eché 2 de alcohol. 2 cc del alcohol. Luego lo volví a meter otro minuto y le volví a echar otros 2 cc de alcohol. Y esta vez me di cuenta que cada vez que lo meto al microondas es ahí donde se empieza a hacer el proceso de que se integran el alcohol con la pasta, más que todo con lo que es la vaselina. Y cuando le echo alcohol después se desintegra, entonces tengo que volver a calentarlo. Entonces esa tercera vez ya no fue un tercer minuto, sino que solo lo metí 30 segundos. Ya con el alcohol en total son 6 cc de alcohol y 2 minutos y medio. Tal vez hubiera metido al final otra vez otro minuto completo, pero lo que sí, el último cc de alcohol, los últimos 2 cc, es decir, la última vez hay que meter el alcohol antes de llevarlo al microondas,
porque si no, no se va a integrar. Lo saqué y aunque sí le costó, pero no hay que parar de mover cada vez que hacemos eso. Ver más o menos hasta dónde llega, si está aguantando, y ahora tiene esta consistencia que es mucho mejor. Pero voy a dejarla, está un poquito más líquida. Voy a dejarla un poquito más que esto se enfríe completamente, a ver cómo queda. Entonces no sé, posiblemente le eche más alcohol para que quede eh, más líquido. Lo que sí creo es que tal vez esto se puede hacer mejor en la cocina, no estar metiéndolo en el microondas, sino como dejarlo ahí que se vaya calentando, que es como lo he visto, pero sin la vaselina, que se vaya calentando y se le va dando la consistencia para lograr propiamente lo que es el flux sin vaselina, ¿verdad? Solo la resina y el isopropílico, pero eso es meramente flux líquido. Y hay gente que después de eso le echa o compra con algo parecido o vaselina que se le puede echar al final para darle más bien un poquito ya no de liquidez, sino que quede como una crema. Este queda como una crema, para mí está excelente porque se puede servir, pero si de aquí un tiempo veo que eso solidifica, ya no me va a servir para la parte final, que era bueno, en un principio pensé meterlo también en una jeringa, que puede ser una jeringa, inclusive pensé que era esta la jeringa, para hacer, qué sé yo, como entre 2 y 4 cc's, porque esta es de 5 mililitros, es hacer entre 2 y 4 mililitros del flux que salga por ahí por la jeringa. Pero si esto termina solidificándose mucho, no me va a funcionar. Y si estoy viendo como que se va separando bastante, posiblemente sea el agua, pero si no tendría que, vamos a ver, si no tendría que separarlo cada vez. Voy a botar este que tengo aquí. Lo que pasa es que esto ya huele mucho a alcohol. No, voy a meterlo en una tapa. Una tapita, digamos, esta tapita blanca. La parte que se va como separando, que queda líquida, posiblemente sea solo agua que repele la vaselina. Vamos a ver. O más bien esto sería flux líquido. Podría llamarle así flux líquido, pero igual tendría que hacer la prueba, no tiene mucho sentido. Entonces creo que lo mejor que se puede hacer es, en lugar de hacer esto, hacer ese método tradicional, que es hacerlo como en una latita, donde haya una lata. Entonces, en la medida en el que yo vaya integrando con el calor el alcohol y la pasta, lo que es el agua se va a ir evaporando, y, y lo que tenga que quedar aquí integrado, que quede integrado, que es básicamente propiamente lo que es vaselina, alcohol y la resina de pino. Bueno, bien, ya esto se enfrió y vean, ahí quedó un poquito como de agua, siempre de la misma que yo había sacado. Bueno, esta la había devuelto. Mezclé y se integra pues algo, pero al final siempre queda. Entonces creo que lo que ya le puedo hacer esto es, así como está, meterlo otro minuto en el microondas. Entonces sería un total de 2, luego 30 segundos, luego este último minuto que estoy marcando aquí, para que le salga nada más la humedad que le tenga que salir y mover un poquito más. Lo que pasa es que, bueno, así como está, me gusta el resultado, porque lo que quedó fue una crema
que también es muy bueno. Y vean que se limpió, porque esto, el color de nuevo no es pero es más parecido a esa crema, pero transparente. Ok, ya con un minuto, esto yo creo que está bien. Más en el microondas y para que le saque la mayor cantidad de agua. Lo que me preocupa es que no estuviera la distribución ahí uniformemente. Entonces vean que queda como una crema. Esto me gusta más para soldar. Inclusive como que se limpió. No queda con la misma transparencia que esta pasta nueva, pero queda mucho más cremosa que esta así. Ven que es muy sólida, ¿no? La paleta no entra. Mientras tanto esta es precisamente una crema, no una pasta, sino queda como una crema. Ok. Y si huele a alcohol. Tiene bastante alcohol. Entonces aquí se le prueba. Lo que no sucede es que donde yo ponga esto, por ejemplo, en un componente, vaya a poder ver como con el flux a través, encima de qué es que lo estoy poniendo, a menos que lo vaya a calentar un poco o lo precaliente antes. Entonces va a complicar un poco la operación por ejemplo, de soldar, ¿verdad? Tendría que hacerlo con cuidado. Pero esta crema ya como está se puede meter en una jeringa. Vean que la limpió, inclusive esto era mucho más transparente de nuevo. Y ahí al fondo le van quedando impurezas. Y ya con esto, con ese minuto aquí que le falta, porque me dan ganas de meterlo un minuto más, este último minuto quedaría 1-1. Luego 30 segundos y ahora lo metería inclusive sin alcohol para que le extraiga el agua. Que le pueda quedar ahí en el fondo, que no haya quedado integrada, y lo meto ya en la jeringa. Pero tiene que ser una jeringa, quitarle yo esto, bueno, no se lo voy a quitar, pero le quito nada más la aguja, porque por ahí, por ese hueco sí pasa la crema, ¿verdad? La pasta no pasaría, pero ya hecho crema, sí podría envasarlo en jeringa. Entonces eh, es un producto que podría envasar perfectamente. Lo que voy a hacer es, creo que el alcohol todavía no es lo suficientemente potente, pero no me puedo sobrepasar tampoco. Entonces tengo dos ideas que quería explorar. Una, creo que no la voy a explorar y las voy a explicar aquí porque se me ocurrieron de momento. Que son, bueno, primero no usar aquí isopropílico. Si yo lo lograra utilizar aquí y lo integro con isopropílico, entonces podría envasar en estos envases que quede bastante líquido, pero no, inclusive ya se le ha puesto aquí flux, por ejemplo, en estos envases, para que no crean que es azúcar en gotitas, ¿verdad? Porque esto es de un edulcorante. Entonces yo le puedo quitar esta tapita de aquí y envasar y luego aplicar así en la placa. Por aquí tengo otras. En realidad puede ser cualquier idea, puede ser eso, puede ser también medicamentos. Por aquí tengo un medicamento, por ejemplo, bueno, aparte hay otra vaselina, lo que pasa es que eso se haría con el flux, se le echa vaselina líquida, entonces quedaría muy líquido y vaselina que está transparente, ¿verdad? No lo he probado, pero debe haber una consistencia de flux menos líquida sin llegar a este tipo de crema. Y bueno, este es el otro que quería mostrar. Este por ejemplo son gotas para los oídos. Este tiene analgésico y antibiótico también para cuando lo pican los oídos. Esto se puede también desenvasar. Bueno, desenvasar no, cuando se gasta se le quita ese plástico transparente y
y se le mete con una jeringa, ya sea bueno, crema no tanto, eso sería para un flux más líquido. Por eso digo que para esta crema sí. Y aquí estamos viendo la cantidad que vamos haciendo y vamos gastando. Porque es mucho más fácil de envasar, porque se envasa por la parte de atrás. En cambio en esos otros envases es muy complicado, y a la hora de apretar se desperdicia mucho. Aquí no, porque aquí va el émbolo, va corriendo toda la cantidad que le hayamos metido por detrás hasta que lo gastemos, o le hagamos un refill. Entonces, pensando en eso, porque ya yo podría tener este producto acá, tengo dos pruebas que quiero hacer. Entonces, no voy a meterlo en una jeringa, sino que voy a ver hacer esas pruebas primero. Tengo dos opciones, digamos así, al alcance, que no son la del isopropílico. Tengo la opción del Thinner. Thinner es thinner, se dice thinner, solo que en Latinoamérica se pronuncia Thinner, que también es a base de petróleo. Es un disolvente que se usa para limpiar brochas, también se usa para pintar, pero no tanto para pintar. Se usan otros disolventes, como hay uno por acá que se le dice Barsol también, o Aguarrás. No sé, en realidad, por ahí también tengo Aguarrás. Lo que pasa es que ese disolvente, que se llama Aguarrás, o digamos Barsol, creo que Barsol es una marca, pero para que me entiendan, que es el que se usa para pintar con pintura para pared de aceite. Ese si yo lo aplico a una placa, eh, puede ser que limpie, que sirviera para limpiar, pero no, porque queda con muchos residuos. Entonces esos residuos después me podrían producir tal vez un cortocircuito en la placa. Y lo que es el Thinner, bueno, ese Barsol, no sé si se le podría poner aquí nada más, o sea, ya no para una placa, sino para que disuelva la vaselina. Pero el Thinner creo que sí la disolvería, que es ese Thinner o Thinner. Es más fuerte, que es el de limpiar brochas, no de pintar, sino el de limpiar brochas. Ese tiene un problema. Yo he visto que hay gente que lo ha utilizado, lo mismo que agua con jabón, videos locos por internet, donde lavan, por ejemplo, una tarjeta madre de computadora, pero hay que dejarlo o hay que meterlo en una secadora, o no sé, en el horno, para que no se produzcan problemas. Por ejemplo, el problema más grande que yo sé que con el Thinner sí sucede, es que tal vez para limpiar ciertas cosas puede servir, digamos, partes metálicas de un circuito, pero para, para propiamente las PCB, es que ahí es donde van agarrados, sobre todo en las de montaje superficial, los componentes. El Thinner tiene la ventaja de que es muy volátil, se volatiliza muy rápido, pero tiene la desventaja de que es muy fuerte. Entonces las pistas las termina arrancando. Entonces tal vez habría alguna forma de tratar el Thinner, no creo, pero eh, que, que se pase, que no sea tan abrasivo, para que no levante las pistas de las tarjetas electrónicas, ¿verdad? De las PCB. Entonces creo que si yo le echo Thinner a esta crema, así como está, no voy a tener el problema de que se me vaya a hacer un cortocircuito por residuos, pero sí voy a tener el problema de que me pueda terminar levantando las pistas. Máxime que yo lo que voy a hacer es calentar esto de alguna forma, ya sea con el cautil o con la pistola de aire caliente. Y eso, si lleva Thinner, va a contribuir a que se levanten las pistas. Me imagino que no solo tiene que ver con el calor, sino también
que el Thinner termina diluyendo los pegamentos que se utilizan para pegar la pista de cobre a la placa de baquelita o de plástico, donde sea que vaya pegada la pista de cobre. Entonces eso a mí me ha pasado inclusive con isopropílico, tal vez no en una primera limpieza, pero tal vez en una segunda o una tercera limpieza, si se le aplica mucho, dependiendo de lo que estemos limpiando, puede terminar levantando pistas en lugar de limpiar. Entonces, sobre todo las pistas más delgadas y más sensibles, digamos, como las que son las de los flex, con eso puede pasar. Que va, por ejemplo, el cobre pegado a un plástico con un pegamento, a un tipo de plástico con un pegamento. Entonces, lo que voy a hacer es, no voy a hacer la prueba del Thinner, pero también, digamos, para evitar eso, aunque en algunas aplicaciones podría servir, por ejemplo, para desmontar componentes en placas que ya no nos importe, tal vez podría hacerlo con una mezcla de esto con Thinner, un poquito, ¿verdad? Para probar primero que se diluya un poquito más. Pero eso sí, la placa quedaría prácticamente inservible ya cuando le desmontemos los componentes. Siguiendo ese método, ¿verdad? De ponerle esta pasta o crema o flux. Y el otro método que no es con Thinner, que me pareció bastante atractivo, que dicen por ahí en un artículo de internet, es con WD-40, que la vaselina, porque yo lo que ando buscando es diluir esto un poquito más, la vaselina. Vean que la pasta sí se conserva, sí, la pasta ya sí tratada, sí se conserva más como crema, pero quiero ver si la logro diluir un poquito más. Entonces creo que tal vez con WD-40. Entonces voy a meterla al microondas para deshacerme nada más de la huella, un minuto, ahí lo que haya. Y le voy a poner un chorrito de WD-40, a ver si es verdad que el WD-40 diluye bueno, en este caso la crema, pero que sería vaselina ya hecha un poquito más crema. Y creo que el W40 no me daría el problema que me daría, por ejemplo, el Thinner, porque se supone que la pista tiene que estar bien pegada y que el W40 lo que va a limpiar son la parte metálica, ¿verdad? La parte metálica. Eso sí, después de aplicar con ese chorrito, igual al final siempre se limpia con alcohol, entonces creo que el W40 sí llega a ser conductivo, ¿verdad? Entonces tendría que ver también. Bien, entonces estoy grabando aquí nuevamente por donde iba porque me quedé sin espacio en la cámara del celular. Entonces ese minuto todavía no lo voy a hacer porque mientras tanto se me ocurrió otra cosa. Si con los 6 cc que tengo aquí esto llegó a crema, entonces posiblemente con otros 6 cc va a llegar a algo mucho más líquido. Entonces voy a hacer eso mejor, sin hacer ese minuto ya para hacer la prueba con el W40. Sin embargo aquí lo tengo para ver si después de los 6 cc eso no se hace más líquido. Estaba viendo aquí los problemas, bueno, por ejemplo aquí dice que es una mezcla inflamable, riesgo de llamas, que hay que mantenerlo entre 50 y 120 grados máximo para que no alce fuego el envase. Pero bueno, digamos que yo voy a ocupar tal vez como entre 270 a 320 grados para desoldar un componente con el flux.
pero va a ser en realidad una cantidad de poca que quede ahí. Y al final, como dije, habría que nada más limpiarlo muy bien con alcohol la zona, y tener cuidado de si algún componente, aunque no debería haber, a la hora de limpiar el W40 lo dañe. Casi todos los componentes están encapsulados y no creo, lo que pasa es que es muy penetrante, entonces voy a hacer primero esta prueba de echarle 6 cc de alcohol más, a ver hasta dónde aguanta esta crema, y si no le echo nada más un chorrito de W40 para que le ayude a, a diluir lo que es la vaselina. Entonces voy a echarle 6 cc y lo meto en el microondas un minuto. Sí. Esto no me importa mucho si es poquito, porque podríamos hacer la comparación. Bueno, no lo hagas porque es muy peligroso, porque eso mismo está diciendo que es inflamable, pero por la parte de lo que es inflamable, no me preocupa tanto, porque el alcohol creo que es más inflamable que el W40. Entonces, bueno, aquí siempre van a haber cosas que van a ser en cierto grado inflamables con las que vamos a estar trabajando. Bueno, voy a echarle 4 porque esto lo que llegas hasta 5, entonces voy a echarle solo 4. Okay. No me preocupa tanto por, digamos, por el gasto de alcohol, porque bueno, ya con eso estaría llegando a 10 cc. Pero vean que esta botella trae 250 mililitros, o sea, 250 cc, es como un cuarto de litro, y solo vale como $1.50 por ahí. Un poco más, un poco menos. Bueno, era tan simple como recargar. Si le voy a echar los 6, entonces le eché los 4 y ahora recargué y le echo otros 2. Para tener el doble, ahora solo un 12 cc. Bueno, de eso no tengo video, pero vean, ya quedó nada más que más cremoso, un poquito más cremoso. Creo que esto no hace falta, entonces esos 6 cc extra no hacen falta. Con 6 cc para 2 gramos está bien con este tipo de alcohol. Porque aunque queda más cremoso, vean que era lo que yo estaba pensando que podía pasar. El alcohol este tiene un límite, entonces a partir de cierto límite ya no va a diluir más lo que es la vaselina. Entonces no le he sacado la huella que se le formó en ningún momento, aparte de esa prueba que les hice con la tapita, con esto para que vieran lo que contenía, pero igual lo devolví ahí. Pero eso me había quedado ya de experiencia con un diluyente que quería diluir también lo que se llama aquí estereofón, que es ese plástico que tiene otros nombres como algo Gopor, Sigopor, algo así. Ah, por aquí lo tengo. Hice un viaje en el tiempo y apareció. Yo lo diluí con Ciner, pero es un Ciner que no es muy fuerte, que es el que se consigue aquí. Normalmente en la ferretería en el país hay otros Ciner mucho más fuertes, que eso sí lo diluyen, pero el que yo le eché terminó un poco así. Llegó como a una consistencia, no esta consistencia, sino como de chicle. O primero tuvo esta y después como que se secó un poquito. Entonces no quedó como yo quería, que era con ese material plástico hacer como una especie de pegamento. Aunque creo que se puede rescatar, por ahí lo tengo, pero aquí está pasando algo parecido, que es como que el alcohol ya no puede pasar de cierto nivel, ya
ya no va a diluir más el, el derivado del petróleo que trae propiamente la vaselina. Entonces aquí es donde voy a pasar a echarle un poquito sin sacarle el agua todavía, para ver cómo reacciona de W40. Entonces la idea mía es que el W40 va a eliminar todo lo que es agua. Lo que me gusta de este punto es que ya solo se ve agua clara, no se ve agua como que tuviera resina, que era el miedo que tenía, que se separara mucho la resina, pero no, ahí ya lo que se ve es pura agua. Pero en el punto anterior pues se veía bastante parecido, solo que aquí creo que la resina, si tuviera que sacar algo positivo, es que quedó un poquito más, ya lo último que no había quedado integrado lo integró a la vaselina, y se quedó separado de esa agua que también todavía contiene alcohol. Pero bueno, entonces la idea es que cuando yo eche el W40 va a separar el agua. Entonces pienso que si el W40 tiene aceite, porque tiene aceite de escamas de pescado y otras cosas ahí, se supone que él separa el aceite del agua. Entonces va a integrarse a la vaselina, que es aceite, la va a diluir, y por aparte, posiblemente también al aceite de la resina, y por aparte va a separar el agua, que al final yo la voy a poder separar sin necesidad de volver a meter eso al microondas, que podría hacerlo igual. Ahora, lo que digo, esto es más, es que no quiero decir baño María, pero creo que se puede hacer más ya teniendo, digamos, las proporciones que vamos a utilizar. Meter poner en la olla con agua, y adentro poner una ollita más pequeña donde vamos a hacer una lata pequeña, o tal vez algo como esto, donde vamos a hacer la preparación para hacerlo a fuego lento, digamos. Baño María no, porque baño María es para recetas de cocina, pero esto no es una receta de cocina, puede ser hasta venenoso. Entonces lo que voy a hacer es esto es echarle un chorrito para ver si es verdad esa teoría, que creo que solo el agua va a terminar siendo separada, y al final podría meterlo una última vez, un minuto en el microondas, para que si le quedó el agua, aunque fuera separada, se evapore lo más posible, y ya. Entonces voy a hacerle así nada más. Esto sí es a cálculo. Bueno, ustedes más o menos vieron la proporción, y ahí le podemos ir buscando el punto si es que vemos que va funcionando el uso de este multiuso, porque es un montón de cosas las que se pueden hacer con este aceite. Excelente, gente, ya yo estoy seguro de que esto funciona. Le eché bastante, son como 3 veces de esos chorros de W40. Vean el nivel de liquidez con el que quedó esto. Todavía le estoy dando hasta que se integró, inclusive con el agüilla que le quedaba, que era más que todo agua, pero de que venía el alcohol, ¿verdad? Con alcohol. Creo que esto ya está excelente. La única advertencia que haría es que dice que esto hay que mantenerlo envasado y almacenado a temperaturas que no sean mayores a 50 grados centígrados o 120 Fahrenheit. Ok, pero bueno, esa sería la prueba que se podría hacer, ¿verdad? A cuántos grados de calor podría reventar una PCB, alzar llamas a una PCB, si estamos desmontando un componente. Pero se me ocurrió otra cosa, en caso de que a alguien haciendo una prueba, porque ahora tengo que hacer una prueba para ver si esto funciona bien, que es echarle el mínimo, porque yo lo que hice fue darle más liquidez con el mismo W40, pero se me está ocurriendo que hay otros aceites que pudieran ser menos inflamables. Entonces, como esto ya tiene alcohol y W40,
Entonces creo que podría nada más echarle un poquito de W40, digamos el primer chorrito que le eché que ustedes vieron, o esos dos que le eché eh, pequeños, y por aparte echar otro aceite que tenga la característica de que no sea tan inflamable. Esa sería la única variación que haría yo a este experimento para hacer flux. Eh, Opcionalmente, entonces, muy poco W40, y si lo quieren diluir un poco más, echarle algún otro aceite. Estaba pensando, por ejemplo, yo cocino con girasol, pero también está el aceite de canola, y esos aceites, o otros aceites de cocina, esos aceites de cocina podrían sustituir al exceso de W40. Y creo que esos aceites son mucho menos inflamables. Lo que pasa es que creo que esos aceites también a la hora de calentarse producen mucho calor en la placa. Entonces habría que ver, hacer esa prueba. Yo voy a hacer la prueba aquí con el W40 y voy a meter esto. Ahora sí que en una jeringa, lo puedo guardar en una jeringa. Después de estarle dando aquí un rato, tal vez el hecho de darle, mientras que no pierda la consistencia, eh, va a perder esa característica inflamable de la cual advierte la lata, no solo porque sea inflamable y porque tenga alguna especie de alcohol, sino porque esto viene a presión sellado dentro de la lata. Eso lo hace todavía más eh, de precaución, para no decir peligroso, para una llama, ¿verdad? Y eh, por una flama, diríamos, o para que explotara o algo así. Y eso sería todo. Ya después de envasar, pasaría a hacer una prueba. Ya con esto ya bastante moviéndolo, creo que mucho del alcohol que tenía y más el alcohol del W40 creo que también se ha ido disipando, y con las calentadas se ha ido disipando, aunque por el olor sí queda con bastante olor ahora de mezcla como de alcohol con W40. Entonces bueno, espero que sea el santo grial del flux casero o algo parecido. Bueno, esto tiene ya muchas sutilezas, más que todo que como es un experimento todo tiene que irse ahí quedando logueado, ¿verdad? Pero lejos de ser el santo grial, siempre es una prueba, entonces hay como que llegar a conclusiones. De momento veo que la mezcla, podríamos, para usar palabras aquí de dominguear, son, podemos decir que es una mezcla homogénea para ya poder cargar la jeringa con este flux. Tiene que estar una mezcla que sea homogénea. Y por aquí estaba hablando también, me encontré un video que hablaba de que se tenía que producir una emulsión estable. Emulsión, les quedo viendo el significado de la palabra, pero al decir algo estable quiere decir que lo que yo esté aquí diluyendo no quede decantado. Porque lo que más me preocupa es que los ingredientes se fueran a separar, ¿verdad? O que quedaran en distintas proporciones. Por eso hay que estar un poquito moviéndolo y después dejarlo. Bueno, por ejemplo, estas paletitas yo podría limpiarlas para que el W40 me ayude aquí a diluir esos restos para no desperdiciar nada. Y moverlo bastante, después dejarlo un tiempito en reposo para ver que no se esté yendo nada en el fondo, es decir, que quedó bien mezclado y que se quede con esa textura, con esa contextura que lo estamos preparando, ¿verdad?
quede mezcla homogénea, como dije. Y, y ya cuando sabemos que es así, sin que haya pasado mucho tiempo, es decir, yo puedo hacer esto tal vez en unos 5 minutos, 5 a 10 minutos, para que tampoco pierda las propiedades y se vaya a evaporar, digamos, toda la mezcla que hice con el alcohol y eh, lo que vaya a evaporar también el W40, no se evapore todo, sino que quede ahí con esas propiedades este, tapado dentro de lo que es la jeringa, ¿verdad? Sí voy a utilizar esta al final, pero ya no tiene nada de alcohol, tengo que ver cómo lo hago para meterlo por este lado. Tal vez ahí con las mismas paletitas o lo voy a volcar, bueno, ahí voy a ver. Y lo voy a dejar de aquí a mañana a ver temperatura ambiente, cómo queda, para, para hacer una prueba en alguna placa reciclada, algo que no funcione. Bien, y ese es el resultado final. Ese no es el peso, lo tengo ahí por referencia, pero recuerden que en esta balanza no, ese no es el peso. Bueno, pensé que iba a salir mucho menos, salieron aproximadamente 6 cc, porque por aquí llega a 5. Bueno, ahí quedó con una burbuja, pero eso es lo de menos, porque ahí se seguirá mezclando con la burbuja. Digamos que salieron 6 porque el resto que me quedó lo eché ahí junto con, junto con la pasta, al lado de la pasta, porque en realidad es el mismo material y me puede servir, por ejemplo, al tener W40 un poquito que es muy poco, me serviría como para limpiar un poquito la punta del soldador de estaño, del cautil. Para eso me podría como funcionar un poco. Pero bueno, esto no sé si va a estar ahí dando vueltas. Si no pero más o menos para que tenga aquí la referencia, salió exactamente la jeringa con ese poquito que fuimos haciendo lentamente hasta obtener este producto. Ahora lo único que falta aquí es, bueno, si quedara un poco espeso, todavía existe la posibilidad de envasarlo en otro lugar, espeso como para que no salga por aquí, ¿verdad? O cortar un poquito ahí la punta, tal vez se simplifique un poco la salida. Y luego, bueno, yo lo que voy a hacer es, dependiendo de donde lo vayamos a almacenar, le podemos dejar esto de tapita, que es la jeringa completa. Es decir, la aguja de la jeringa. O podemos cortar aquí, quitar la aguja para usarla en otra cosa. Yo lo voy a tener ahí por mientras tanto de repuesto, pero se puede poner aquí, cortar aquí y, y tener siempre ahí la tapita. Okay. O se puede, por ejemplo, si es que queremos que quede sellado, ¿verdad? Aunque esto por estar aquí ya eh, adentro no se va a salir a menos que apretemos o saquemos el émbolo. Entonces pierde ahí la presión. Pero lo que podríamos hacer es, si quisiéramos, pensamos que tal vez por ahí vamos a perder alcohol o algo que se pueda disipar. Podríamos ponerle, por ejemplo, yo le pondría un pedazo de chicle o algún plástico que tape, si no queremos usar la,
jeringa así grande, o lo podemos dejar ahí y de por sí vamos a estar viendo qué tanto se está solidificando con el paso del tiempo. Bueno, lo que me gusta de esto es que queda muy práctico para echar directamente en el punto donde vamos a desoldar sin necesidad de más instrumentos, que es el problema que nos da la pasta, que en ocasiones se vuelve muy tiesa para el tipo de soldadura o desoldadura que estamos haciendo. Bueno, este es el día después. Vean que esto, bueno, ya se ve un poco más integrado. El problema que pasó es que ayer vi que se estaba solidificando mucho. De hecho, agarró un punto en el que se solidificó completamente. Pero ya al otro día, no sé si es por el frío de la noche, puede ser. Entonces pensé en entibiarlo un poco. No sé si puedo meter una jeringa en el microondas por ese hule de ahí. Pero si no, meterlo en una, por ejemplo, bueno, aquí me estoy tomando algo, esto no tiene nada que ver. Pero digamos en una taza de agua caliente, en el disco de la cocina o en el microondas o en el gas, ahí donde se vaya a calentar el agua y luego sumergir esto un poco así para que vuelva a tener esta consistencia, ven. Pero hoy en la mañana cuando me levanté vi que estaba un poco líquido. Lo que pasa es que se separa mucho el aceite de lo que es seguramente, bueno, los otros ingredientes que son la vaselina y eh, bueno, y lo que contenía la vaselina, ¿verdad? Que era ya la pasta para soldar, la resina de pino y eso. Entonces, lo que hice fue que tiré un poquito em, el, el tapón este. Yo le digo émbolo, no sé si estoy seguro, creo que se llama émbolo. El tapón este para atrás para que quedara una burbuja y yo poder hacer este movimiento. Entonces ven como la burbuja sí se está moviendo, eso quiere decir que está bastante líquido. Entonces lo hice después de un rato, también tal vez se puede hacer así, un rato. Ven que ya tengo aquí taponeado, me falta poner ahí una gota de algo porque por ahí hay un agujerito mínimo que es el de la jeringa. Y después de hacer así un rato, ya como que vuelve a tomar una uniformidad. Entonces creo que se puede poner así. Mejoras para esto. Bueno, como no quedó completamente integrado, porque me imagino que si lo dejo así fijo, se vuelve a desintegrar. Tengo nada más que moverlo a la hora de usarlo para que vuelva a quedar así uniforme con la ayuda de esa burbuja que me permita que se mueva el material en el interior, ¿verdad? Pero bueno, hay varias cosillas que pensé. Voy a ver cuáles puedo mencionar aquí antes de utilizarlo de una posible tal vez mejora para esto. Bien, estuve pensando que si esto no se ablandaba tenía dos formas de hacerlo. Bueno, en caliente ya no, porque en caliente volvería a pasar por el mismo estado. Pero como que ya con el W40 se dio la vaselina, ¿verdad? Entonces, otra de las opciones que pensé fue, en lugar de W40, pero creo que no fue una mala opción, fue conseguir vaselina líquida. Entonces lo que hago es darle más vaselina a la vaselina que ya está, con más o menos el riesgo que tengo ahorita, que es que no quede suficiente resina, ¿verdad? Que no quede suficiente resina,
Pero como es vaselina no me preocupa tanto. Más o menos voy a hablar esto de memoria porque es demasiada la tarea de investigar y no solo investigar, apuntar y corroborar con el método científico. Por ejemplo, em, con vaselina líquida creo que sería una muy buena opción en lugar de haber utilizado por ejemplo W40. Los dos tienen una superventaja. Por ejemplo, el W40 no corroe. Por ejemplo, la serigrafía, el plástico no lo derrite, que es lo que podría hacer el Ciner. Por eso no estoy utilizando Ciner. Creo que también puede llegar a ser muy inflamable, pero más que todo el problema es que hay algunas partes que, sobre todo en SMD, no lo van a aguantar. No sé si la misma jeringa, este hule, lo va a aguantar. Entonces lo descarté inmediatamente, lo que es el Ciner. Tal vez no para otros usos. Por ejemplo, escuché que para limpiar placas electrónicas que no tengan montaje superficial las partes, pero yo sé que puede levantar las pistas. Entonces, porque inclusive creo que lo he experimentado con acetona, con muchas limpiezas. Pero entonces creo que en lugar del Ciner, la acetona podría ser una buena opción. La acetona es lo que se utiliza en el quitasmalte para uñas. No quise usar Barsol también porque es que son, por ejemplo, lo que es el Barsol también es bastante inflamable, el Ciner es sumamente inflamable. Entonces el Barsol creo que también hay otras propiedades que hay que tomar en cuenta, como esas del Barsol, ¿verdad? O el diluyente para pintura de aceite para pintar paredes, que se le dice aquí aguarrás también, o a algo parecido se le dice aguarrás. He escuchado que también en países, dependiendo del país, hay diluyentes como el Ciner que sí diluyen bastante y hay otros países en que no. Entonces hay que ver bien eh, en cada zona también cómo se va a comportar los ingredientes, ¿verdad? Dependiendo cómo se produzcan o si hay confusiones con el nombre. Pero bueno, volviendo al aguarrás, em, por ejemplo el aguarrás y creo que el Ciner también, pero o ese aguarrás o barzol. El Ciner, por ejemplo, el caso del Ciner creo que puede producir estática, electricidad estática, y entonces eso puede dañar una placa si produjera esa estática después del uso, si quedan ahí residuos después de que ya limpiamos con alcohol o lo que fuera, si es sumamente diluido o si se diluye por sus propiedades, para no decir sumamente diluido, se diluye tanto que es tan delgado que penetran los componentes electrónicos, entonces por eso me da miedillo también usarlo, por el hecho de que, por ejemplo, si ese SMD, un componente de montaje superficial, penetra ahí, va a producir tal vez estática, va a costar que salga, si se seca, va a dejar tal vez residuos de petróleo que vayan a producir que se queme un componente, por ejemplo, más que todo estoy pensando tal vez no en una resistencia, porque una resistencia puede disiparlo con el calor, dependiendo de la resistencia, ¿verdad? Imaginémonos una resistencia de 1/4 de watt, algo que está sumamente encapsulado, pero eh, ya pasando a un microchip, a un chip, por las patas a veces se ve como que tienen puntos ahí de entrada que parecen nada más plástico, es decir, pueden estar sellados pero no al vacío, o que por ejemplo el cine igual vaya a ablandar ese plástico y vaya a ingresar por ahí. Entonces el cine lo descarté y descarté el barzol también. Entonces creo que las opciones serían como vaselina líquida para hacer esto más líquido, ya no calentarlo, ver si se integra, eh, y si no se integrara también está la opción de el que esa siempre va a estar ahí, que es la acetona. La acetona creo que es una excelente opción, porque la vaselina
Lo que pasa con la vaselina es lo siguiente. La vaselina se integra con el agua a los 100 grados, todo eso me lo averigüé. Después de los 100 grados, es decir, a los 100 grados cuando hierve el agua, empieza a salir un humo em, en el agua, ¿verdad? En el caso del agua. En la vaselina, a ese punto de 100 grados, como para hacer, como mencioné, un baño tipo María o ponerlo en una lata y tal vez empezar ahí a mezclar y poner el termómetro. Yo tengo el termómetro, el multímetro, podría ponerlo ahí cuando llegue a 100 grados o cuando vea el humo del agua, porque esto tiene una cantidad de agua, recordemos que tiene alcohol ahí, tal vez por eso no se integra bien también al 100% y hay que moverlo. En ese punto donde empiece a hacer ebullición el agua, también podría darme cuenta, no la ebullición del alcohol, que va a ser prácticamente inmediata, pero la del agua, ya podría decir que al moverlo podría integrar la vaselina con el agua. Entonces ahí tendría que volver a pasar por el mismo proceso, dejarlo enfriar, ver si necesita más vaselina, eh, o por si quiero dejar un flujo más líquido con vaselina, ¿verdad? Y luego, hablando de la vaselina, más o menos el punto de fusión, no lo recuerdo, pero sé que es bastante rápido, tal vez como unos 30 grados por ahí. Este, también pensé en echarle glicerina, glicerina que es de producto animal, no producto eh, de petróleo como esta, que es la vaselina, ¿verdad? Pero la glicerina también, entre otras cosas por las que no me gustó, es que creo que el punto de, no el de fusión, sino el de quemado es más bajo, mucho más bajo. No sé si son 100 grados o no sé si son, por ahí puede andar por el del agua. Entonces, aunque aguantara, digamos, para soldar, empezaría a tirar mucho humo a los 100 grados. Y recordemos que para el estaño necesitamos 200, qué sé yo, 250, 230, puede ser 260, por ahí, para que, para que se fusione el estaño. Entonces trabajaríamos con mucho humo. Eso es muestra de un muy mal flux, ¿verdad? Entonces, descarté inmediatamente la glicerina también. La vaselina, más o menos, no el punto de fusión, sino el punto al que empieza a evaporarse, es decir, en el que empieza a echar ese humo, si es como 300 grados. Y por ahí vi que el W40, por eso creo que no fue una mala decisión, es como, no sé si son 600 grados Fahrenheit o centígrados, como que no tiene un punto, digamos, oficial. Lo mismo que los ingredientes no se especifican porque el W40 no está patentado. Pero como a los 300 grados todavía aguanta y no se empieza, digamos, a quemar y no se evapora. Entonces, más o menos digamos que 300 grados vaselina, 300 grados W40, estoy manteniendo ese nivel de los 300 grados por encima de la fusión del estaño. Entonces, el estaño va a quemarse antes, inclusive, que la vaselina. Aunque creo que esto sí le va a salir humo igual, pero mucho antes, porque basta meter un cautil en la pasta de soldar para darse cuenta que va a salir un poquito de humo, pero no al punto de que se queme. Entonces creo que sí está bastante aguantador, entre los números del estaño que empieza su punto de fusión, ¿verdad? No de quemado, de fusión, y el de quemado, y que sea mucho antes, más de 50, 60 grados, mucho antes de que tal vez empiecen a quemarse o no a disolverse, sino a quemarse o a soltar humo, ¿verdad? La vaselina y el WD-40, que como digo, inclusive creo que aguanta más que la vaselina. Eso sería como lo que podría
hacer a partir de aquí. Pero bueno, creo que ahí está suficientemente líquido, entonces creo que voy a trabajar con esto. Dije que no quería hacer algo muy líquido también y, y no he tenido que comprar. Pensé también, nada más para mencionar, en un aceite, por ejemplo el aceite de cocina, pero es que esos aceites son más o menos, por ejemplo el de oliva creo que son como a los 150 grados ya empieza como a dorar. Entonces, creo que también podría provocar algún tipo de daño en la placa. Eh, remencionar la acetona, si aceite de oliva o de girasol. Podría probar echándole, no sé, un par de gotas, pero creo que no hace falta. Y luego, eh, prefiero quedarme con este soporte de alta temperatura por encima del punto de fusión del estaño. Y luego otra cosa, por ácido cítrico, tal vez unas gotas de limón ayudarían, pero creo que el W40 ya más o menos tiene esa función, más o menos la que está haciendo el ácido cítrico. Y lo que dije es la acetona. Entonces creo que la acetona sería la única forma en la que yo quisiera, aparte de agua caliente, poner esto líquido. Si de aquí a un tiempo me encuentro esto que se ha solidificado, porque tal vez perdió ahí algún vapor, que no creo porque está bastante sellado, entonces lo que haría es abrir un poco, ponerlo en un envase, tal vez más sellado como este, pero este dije que era bastante incómodo. Ojalá uno transparente donde yo pueda ver la consistencia. Y ahí lo que haría sería diluir nada más el flux con acetona. Eso lo he visto que lo hace gente normal. Tiene que ser algo sellado para la hora de echarle la acetona, que quede así cerrado, ¿verdad? Y no se disipe. Y aunque así al tiempo pueda parecer más seco, entonces nada más sería echarle más acetona y más acetona. Entonces yo sé que la acetona hay que ir probando, ¿verdad? Para ver qué tan líquido lo vamos a dejar, a echarle poquitos ahí con otra jeringa. Puede ser un cc, luego otro cc y así ir probando, ir moviendo y luego volver a ponerlo en la jeringa. Yo sé que la acetona no va a afectar ni a la placa, posiblemente ni el impreso de cobre, ni tampoco va a borrar los componentes. Si deja un poquito como seco, pero bueno, mezclado aquí, creo que perfectamente se puede preparar una placa con cuidado. Habría que hacer la prueba, pero prepararla tal vez 2, 3 veces con alguna separación de tiempo para ver que se pueda reparar esas tres veces el mismo punto sin que se desprendan las pistas, por ejemplo. Más o menos esa sería la prueba, pero estoy seguro que con el acetona, porque ya lo he hecho, no, no pasaría ese problema. Si le echamos poquito nada más para disolver, ¿verdad? Para disolver y mezclar, mover bastante antes de usar. Pues yo me voy a quedar con esto, voy a probar así de momento y tengo ahí la acetona como diluyente. Bueno, soy Esteban Herrera, espero que les haya servido y puedan hacerlo también en sus casas. Voy a pasar a la prueba. Bien, un último punto. Aquí estoy viendo, mientras lo estaba grabando este video, nada más lo hice así y vi que siempre quedó un poco separado. Entonces, esto hay que moverlo con bastante fuerza para que quede integrado antes de usarlo. Hay que agitarlo y moverlo así. Si no tenemos igual lo que acabo de decir, la acetona, pero creo que esta sería la mejor opción, es decir, dejarle bastante aire y moverlo para que no estemos ahí inyectando nada más puro aceite. Que es lo que va a quedar posiblemente, bueno, o de este lado, si lo tenemos así, va a quedar el aceite seguro arriba y de este lado va a quedar completamente atrás. En ese caso preferiría, ¿verdad? Mientras que quede aquí la vaselina con la resina, pero yo creo que lo mejor sería moverlo para que siga quedando la misma proporción
y ya así queda un poquito más blancuzco, pero a la hora de aplicar ven que queda bastante transparente. Bueno, eso sin el acetona. Igual hay otra forma que es echar un poquito donde vamos a utilizar, echarle ahí la acetona y mezclar, y luego con una paleta poner en el estilo crema, ¿verdad? Pero bueno, esa no es la idea era intentar aplicarlo aquí directamente de la jeringa. Y dos cositas que se me olvidaron, seguramente, no es que se me olvidaron, pero que quisiera agregar a este videolog, que es que en, esto está puramente con los ingredientes que digo yo no se vencen, porque normalmente un flux, por ejemplo los de Amtec, más o menos tienen un año de caducidad. Entonces, al no agregar aquí yo, por ejemplo, glicerina también, glicerina tiene una caducidad también, más o menos como de 1 o 2 años, a partir de que se abre o a partir de que se la venden, pero ahí tiene un vencimiento, fecha de vencimiento. Entonces, en ese caso, como yo no he agregado aquí, no al agregar aceite de oliva, porque el aceite de oliva yo sé que puede quedarse ahí seguramente por siempre, pero ese producto orgánico, glicerina u otro que se me hubiera ocurrido echar, este, ese sería el problema, que esto tendría un vencimiento. Entonces, al hacer yo esto sin glicerina, solo con vaselina y la resina y el WD-40, eh, tengo algo que yo sé que me va a durar aquí por muchos años y que no se va a vencer. Entonces, eh, por lo menos por ese lado, estoy salvado. Bueno, casi le he hecho acetona, pero yo creo que ya con solo mover esto queda bastante bien. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama.